Honorables miembros de este Consejo, distinguido rector, distinguido secretario, es para mí un privilegio presentar ante ustedes la semblanza de la doctora María Isabel Grañén Porrúa, quien hoy recibe el doctorado honoris causa que le otorga la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Permítanme compartir su trayectoria, aportes y el legado que ella ha realizado y por las cuales hoy se le otorga esta distinción. La doctora Grañén Porrúa cursó la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana, con una tesis centrada en las portadas de los libros novohispanos del siglo XVI. Obtuvo su doctorado en Historia del Arte en la Universidad Hispalense de Sevilla, con la investigación, el grabado y su finalidad en los impresos novohispanos del siglo XVI. Desde esos primeros años, su vocación, más allá de la academia, buscó iluminar las páginas, los grabados y los acervos olvidados y devolverle su dignidad. En sus propias palabras, tú eres historia, yo soy historia, nuestras familias también son historia. Este pensamiento que vincula lo personal, lo familiar y lo colectivo define toda su labor. De 1995 a 1998 dirigió el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y entre 1996 y 1997 el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, instituciones impulsadas por el artista y promotor cultural Francisco Toledo. Entre 1993 y 1996 asumió la responsabilidad de llevar a cabo el proyecto de inventario y clasificación del Fondo Bibliográfico Antiguo de la UAPJO. Dicho esfuerzo culminó en 1996 con la creación de la Biblioteca Francisco de Burgoa, ubicada en el exconvento de Santo Domingo de Guzmán, hoy uno de los acervos más importantes del país, reconocido por la UNESCO en su registro Memoria del Mundo México en 2017. Este trabajo fue un acto de justicia cultural, de rescate de voces silenciadas, de libros que, como ella dice, nos hacen ver la historia que no es solo de grandes héroes, es también de los colectivos. Destaca también su labor como empresaria cultural. En 2000 inauguró la librería Grañén Porrúa en Oaxaca, prolongación de una tradición librera iniciada en Ciudad de México. Su pertenencia como miembro de número y académica corresponsal en la Academia Mexicana de la Historia, capítulo Oaxaca, ratifica su compromiso con la investigación y la memoria histórica. Como presidenta de la Asociación Civil, apoyó el desarrollo de archivos y bibliotecas de México ADAVI. La doctora Grañén Porrúa ha encabezado una labor silenciosa pero decisiva en más de 20 años. ADAVI ha participado en la recuperación de más de 662 artículos en 27 estados, ha catalogado más de 190,000 libros de fondo antiguo, ha realizado restauración de 83 fondos y colecciones fotográficas y ha impulsado 809 publicaciones sobre fuentes históricas. Uno de los hitos emblemáticos fue la reorganización del Archivo General del Estado de Oaxaca. Durante 6 años estabilizó, clasificó y trasladó a un inmueble adecuado con bóvedas especiales 16 kilómetros lineales de estantería, talleres de restauración, auditorio, biblioteca infantil, obra arquitectónica e institucional de gran relevancia. En el ámbito de la Fundación Alfredo Harpelú, de la que es presidenta, ha impulsado museos, bibliotecas y talleres de restauración, ha favorecido la lectura, el arte popular, la educación y el cuidado del medio ambiente. En el ámbito particular del patrimonio textil, su colección personal de más de 500 piezas de indumentaria indígena oaxaqueña documenta los cambios de tradición en la segunda mitad del siglo XX. Lo que define a la doctora Grañén Porrúa es su convicción de que el patrimonio no es patrimonio para unos pocos, sino para todos, para que los niños, los jóvenes, las comunidades olvidadas, los investigadoras y investigadores tengan acceso a la cara más humana de la historia. Ella misma afirma que ver un álbum familiar tirado en el basurero es una de las imágenes que más le impactan, porque la foto del abuelo que no conocimos se vuelve sagrada. En ese sentido, su labor comprende y une lo micro, una carta, una foto, un cuaderno, y lo macro, una biblioteca, un archivo, un museo. Esto le confiere una dimensión profundamente emotiva y humana, de vínculo entre generaciones, de una herencia viva.
Entre sus distinciones destacan homenaje del Bibliófilo 2012, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, inserción en la categoría de Artes y Políticas Públicas en la American Philosophical Society en 2025, diversas publicaciones de alto rigor académico que siguen siendo referencia en la historia del libro y la imprenta novohispana. Hoy, nos reunimos para honrar no solo a una académica, sino a una artífice de la memoria, a una promotora de la lectura y a una sembradora de raíces y puentes. A lo largo de su trayectoria, la doctora María Isabel Grañén Porrúa nos ha enseñado que un libro antiguo no es un objeto ajeno al presente, que un archivo no es una pérdida de posibilidad, que una biblioteca puede ser un santuario y movimiento, y que la lectura no es una isla, sino un camino compartido. Gracias, doctora, por recordarnos que la memoria no es mera nostalgia, es el cimiento de una cultura viva, es el aliento de nuevas generaciones, es ese nosotros, nosotras, que reconocemos en lo que fuimos para construir lo que podemos ser. Doctora Grañén Porrúa, reciba este reconocimiento con la alegría de quienes saben que su labor ya ha florecido y la gratitud de quienes saben que gracias a usted la memoria de Oaxaca y de México respira con más libertad, con más amor, pero también con más conciencia. Muchas gracias. Ha sido un privilegio dedicar 32 años de mi vida a la salvaguardia y organización de la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la institución que hoy me distingue con el grado de doctor honoris causa, que para mí significa palabras mayores. Me siento muy complacida. Gracias. En este reconocimiento percibo otro gesto de amor que me hace Oaxaca. Esta ciudad que he elegido para vivir, la que me ha abierto sus puertas para trabajar plenamente en beneficio de su cultura y su gente, y junto con muchas personas contribuir a la construcción de un mundo más cordial y humano. Oaxaca ha sido para mí un paraíso de belleza, donde he sido acogida y regada con amor. Es además donde he vivido los mejores momentos de mi vida. Siempre lo he dicho, Oaxaca rebasa mis sueños, incluso hasta los nunca imaginados como es este momento. Los recuerdos de mi encuentro con la UABJO llegan como luces de buen augurio. Me veo en una bodega de Ciudad Universitaria, un sitio lúgubre con libros olvidados, apilados y revueltos. ¿Por qué?, me preguntaba. ¿Qué había tenido que suceder para que hubiera llegado tal desorden en ese mar de sabiduría? El olor de papel humedecido con tinta evocaba las miradas de aquellas personas que en tiempos pasados habían acariciado las páginas de los libros. En ellos resucitaban las ideas de los escritores cuyas obras llegaron a Oaxaca, gracias a quienes movieron cielo, mar y tierra para que así fuera. Mientras más me acercaba a los libros, invocaba a esos héroes que habían velado con amor por su preservación. Ese día, sin saberlo, me sumaba a ellos. Lo que tenía enfrente de mí era difícil de creer. Era un caos, pero también la más grata de las sensaciones.
El destino me escogía para cumplir una de las misiones más importantes de mi vida, que daría origen a otras más. En ese momento, la tarea encomendada era elegir algunos ejemplares para montar una exposición de libros antiguos. Pasé meses con las narices inmersas en aquellos libros. Agudizaba el oído y escuchaba un murmullo suave en el aleteo de las páginas. La tipografía evocaba diversas partituras con letras que danzaban de un modo sutil. Sentía la textura de los papeles y quedé maravillada ante su sorprendente antigüedad. Había libros impresos desde el siglo XV y asombrosamente se habían conservado a pesar de las malas condiciones que los rodearon en diversos momentos. Resistieron tormentas, terremotos, inundaciones, roedores, microorganismos y también el robo. No pude evitar pensar en la cantidad de manos que habían trabajado en su elaboración. Los papeleros en sus tinajas con agua y trapos de lino. Los autores que vertieron con tinta tantas historias, emociones y sensaciones. Los tipógrafos que elaboraron las letras metálicas. Los cajistas que formaron los textos. Los prensistas que entintaron las placas sobre el papel. Y los encuadernadores que arroparon estos cuerpos del conocimiento y belleza. Eran y siguen siendo verdaderas obras de arte. Hundí la mirada para disfrutar la delicadeza de los grabados y me quedé atónita ante el mar de encuadernaciones que cobijaban aquellas páginas escritas en lenguas originarias y otros idiomas. Estaba sorprendida ante la excelencia artística con la que habían sido elaborados aquellos impresos. Jorge Luis Borges tenía razón. Yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Y yo que me encontraba en Oaxaca, en el mejor de los Edenes, en un lugar de felicidad inagotable y dentro de un refugio espiritual, un sitio donde el conocimiento y la belleza están por encima de todo. Precisamente, el día de la inauguración de la exposición mencionada, el entonces rector de la UABJO y el maestro Francisco Toledo me propusieron encabezar el proyecto de organización de la biblioteca. Para ese momento, como ustedes imaginarán, ya estaba enamorada de esos libros. Y mi respuesta ciegamente fue aceptar el reto. Entonces, como si uno de esos volúmenes gordos golpeara mi cabeza, caí en la cuenta de la dimensión de aquella responsabilidad. Había que poner orden en esos papeles viejos. ¿Pero cómo? En ese entonces eran más de 27,000 volúmenes. Soy historiadora del arte, no bibliotecaria, ni latinista, ni restauradora. Pero no perdí la fe. Amaba lo que hacía y debía encontrar la manera de salvar lo que realmente me apasionaba. Y confié. Mientras, la vida se encargó de guiarme a las puertas indicadas para comenzar, en enero de 1994, a organizar un proyecto de estabilización, catalogación e inventario de los libros. Recuerdo aquellos años con infinita alegría. Trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, cuando Ciudad Universitaria estaba totalmente oscura y debía tomar un autobús que me llevaría al centro de la ciudad para seguir soñando con libros y volver a amanecer en ese paraíso evocado por Borges. Aquel asombro no ha cesado jamás. Al contrario, se ha acrecentado a lo largo de 32 años.
La Biblioteca Burgoa, que ya cuenta con unos 40,000 volúmenes, jamás ha dejado de sorprenderme, ni tampoco a ninguna persona que acude a ella. Hay una magia especial que envuelve el lugar. Se llama encantamiento y es una llave para la esperanza y el deleite del conocimiento. Con la ayuda de varios profesionales, no solo logramos el desafío, sino se cumplió otro sueño jamás imaginado: trasladar la biblioteca al exconvento de Santo Domingo y con ella instalar un taller de restauración de papel que también da servicio a otros archivos del Estado. Un proyecto lleva a otro y a otro, como si las letras bailaran para tomarse de las manos. Así, gracias al apoyo de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca y en alianza con la UABJO, se han logrado restaurar, entre otros documentos, más de 60 títulos primordiales de diferentes comunidades. Así fue como se estableció un lugar confiable, profesional y gratuito de servicio para lograr preservar la memoria de Oaxaca. Desde mis primeros pasos en la Biblioteca Burgoa, supe que mi vocación era contribuir al cuidado y protección del patrimonio de México. Y en la medida de mis posibilidades, compartir el amor por los libros, la lectura, el arte y el conocimiento. Hoy, bajo el sello de Adavi de México y la Fundación Harp Oaxaca, junto con un equipo eficiente de personas que comparten la pasión por su trabajo, hemos logrado organizar 703 archivos históricos y catalogar 58 bibliotecas en el país. También restauramos monumentos y obras de arte en las comunidades. Realizamos proyectos en beneficio de las lenguas originarias. Hemos creado 3 museos, un centro cultural, 10 bibliotecas y recorremos más de 200 comunidades de Oaxaca para llevar libros, lecturas y actividades culturales. Ahora, entre muchos otros proyectos, trabajamos en el sueño que causa más expectativas para el Estado: la construcción del Estadio Yuba, vocablo antiguo para designar el juego de pelota mixteco. Este podría ser un breve resumen de mi vida profesional, siempre con sincera entrega y amor a México. La UABJO es la institución de educación superior de Oaxaca, que cobija más alumnos. De allí el deseo de mi familia por apoyarla con becas, programas de investigación, educación a distancia, salud, deporte e iniciativas culturales conjuntas. Este día tan importante, debo confesar que la Biblioteca Burgoa ha sido un laberinto de encuentros muy afortunados. Sería una historia interminable contarles cuántas personas han llegado a mi vida a través de ella. Como en el Génesis, en la Puerta del Paraíso, el maestro Francisco Toledo cambió el rumbo de mi vida al traerme a Oaxaca. Mi agradecimiento por él, por haber confiado en mí. En la Biblioteca Burgoa también se han escrito historias de amor. Y la más memorable quedó grabada en los libreros de cedro rojo, que gracias a ellos llegó una luz que no ha dejado de alumbrar mi vida, con la presencia de Alfredo Harpelú. Con él hallé la felicidad más plena. Y por si fuera poco, los amigos y colaboradores han sido colocados en mi corazón con el mismo cuidado con que los libros han sido ubicados en sus libreros. En esta ocasión deseo mencionar a Freddy Aguilar Reyes, mi primer compañero de trabajo, pues gracias a su insistencia, Toledo supo que existían los libros de la UABJO, y ya que él mismo había intentado salvarlos. Y por supuesto, hoy también recuerdo a la querida chatita, doña Beatriz Natera,
exbibliotecaria de Bellas Artes, quien siempre me alentó a seguir adelante. Expreso mi gratitud a mis colaboradores que apuestan por los libros como una forma de vida plena. Ustedes han sido una fuente de inspiración. Gracias a Cecilia Salcedo y a Jesús Márquez por captar con su lente la sensualidad poética en los libros de la Biblioteca Burgoa y por hacer que mis palabras el día de hoy brillen. Por supuesto, agradezco a mis hijos, Santiago y Marisabel, por su amor incondicional y por la cantidad de horas que hemos disfrutado juntos de lecturas. Ustedes y su papá son la mayor de mis motivaciones en las páginas de mi vida. El amor por lo que hacemos es fundamental para confiar en las voces internas de nuestro corazón. El trabajo llena una parte importante en nuestras vidas y para sentirse satisfecho hay que entregarse a él. Amo a la Biblioteca Burgoa, que ha sido una luz muy intensa en mi vida. Hoy agradezco a la UABJO que me otorga este doctorado honoris causa y me honra para seguir siendo parte de su comunidad académica. Gracias por confiar en mí. Seguiré trabajando por Oaxaca y México, porque esa es realmente mi vocación. Muchas gracias a todos. A nuestras y a nuestros galardonados del día de hoy, sean bienvenidos. A todas y a todos los presentes, muchas gracias por formar parte de este momento histórico de nuestra universidad. Otorgar o recibir un doctorado honoris causa pareciera a simple vista un honor que queda enmarcado en un cuadro y en una medalla conmemorativa y en un grado que podemos anteponer a nuestro nombre y apellido. Pero recibir esta distinción va mucho más allá. Significa que una comunidad universitaria, a través de su consejo, ha reconocido los logros y los alcances de una persona, en cualquiera de los ámbitos del conocimiento. Puede ser, como en esta ocasión, en el ámbito de la cultura, las artes, la educación, la ciencia contable y la transparencia y la academia. Pero este reconocimiento entraña un deber ser. La galardonada o galardonado, después de este momento, tiene sobre sí una responsabilidad enorme sobre su quehacer público y en sus acciones profesionales. A partir de hoy, es también un símbolo, un ejemplo de lo que la comunidad universitaria que le ha conferido este grado espera de ella o de él. Debe estar consciente de la ética y el deber ser que ahora lleva consigo, que en donde quiera que se desarrolle su actuar, deberá estar a la altura de esta categoría. Es por ello que hoy, no solamente un servidor, sino todo este consejo universitario en pleno, tenemos la certeza de que las 3 personas que hoy reciben este honoris causa representan los valores, la historia, la entrega y la excelencia que deben llevar todas y todos y cada uno de las y los universitarios de esta gran casa de estudios. Hoy están ingresando a esta gran comunidad que forman parte ya de sus miembros de excelencia. Ustedes ya escucharon en voz de nuestras consejeras y nuestros consejeros una síntesis muy apretada de los logros de quienes hoy reciben este honoris causa. Si tuviésemos que escuchar todos sus logros, sin duda que nos llevaríamos horas escuchando. Pero sí quiero enfatizar en un hecho que me llena de orgullo. Les conozco de manera personal y he aprendido de ellas y de él. Cada plática, cada coincidencia en distintos momentos y proyectos
me han dejado siempre una enseñanza y una idea de que se suma para seguir proponiendo avances en nuestra universidad. Es por todo esto que al llegar a este momento histórico, puedo decir con toda plenitud y convicción que cada una de estas excelentes personas que hoy están con nosotros sienten y sentirán el orgullo universitario en todo su esplendor, en ese amor fraterno que nos une voluntariamente y que sueña con grandes alcances. Porque cuando las y los universitarios nos unimos, no hay fuerza que nos detenga. Hoy, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca está enfocando todos sus esfuerzos en estas grandes metas. Está tejiendo las alianzas con las grandes mentes de este estado y de este país para brillar como es merecido, como nuestra máxima casa de estudios. Pero con esa misma convicción y certeza, puedo decirles que llevarán con orgullo, pero con toda humildad, la historia y la palabra, la obra y la fuerza de esta universidad, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Muchas felicidades, doctores.